Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros, por compartir un nuevo espacio. Somos Crecí, una comunidad de restauración empresarial cristiana internacional y queremos servirte, por eso de algún modo diseñamos estos espacios devocionales para poder compartir un momento con Dios, con ustedes y, y que podamos hablar un poco de principios, de valores, cosas importantes para nuestra vida que son necesarias, pero que en algunos momentos simplemente olvidamos y que es bueno a veces recordar. Y hablando un poco acerca de la historia de Jesús, de pronto es fácil pensar un poco en todo el trayecto previo a la resurrección, ¿no? Pero a veces es un poco difuso entender cómo de alguna manera se manifiesta el mover de Jesús luego de que Él se resucitado. Así que luego de que Jesús resucitara, este tuvo una serie de encuentros con importantes seres humanos que de algún modo están plasmados bíblicamente y nos pueden generar a nosotros una gran enseñanza. Él tuvo encuentro con personas un poco controversiales. Cuando yo digo importantes, uno pensaría de pronto en, no sé, el rey, alguien que tenga influencia en ese momento, pero por el contrario, se trata de encuentros con personas desanimadas, menospreciadas o con aquellos que dudan. Y hoy quiero que nos quedemos con los desanimados. Ese encuentro que tuvo con dos personas, dos de sus discípulos, quienes estaban desanimados. Y es una historia bastante curiosa. Yo nunca me había detenido como a estudiarla a profundidad. Y me parece que es muy buena, me parece que tiene algo muy bonito que nos puede ayudar en estos momentos en los que probablemente podemos sentirnos con cierto desánimo. Y no sé si a ustedes les pasa que hay momentos en los que verdaderamente nos esforzamos por hacer ciertas cosas, pero de algún modo no resultan como las esperamos. Ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y sacrificamos muchísimas cosas dentro de nuestra vida y al final las cosas no resultan como las pensamos. Y es algo tan frustrante. Yo no sé si usted lo ha experimentado en carne propia, pero créame, es muy frustrante. Y este tema va dirigido precisamente a aquellos que le hemos puesto ganas a un objetivo y no hemos tenido los resultados que esperamos. Expectativas, sueños, creencias que al final no resultan ser como pensábamos y finalmente decimos, ¿saben qué? No tengo ganas de nada. No sé si usted ha llegado a ese punto de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado de todo, no quiero absolutamente nada. No me hable de negocios, no me hable de emprendimiento, no me hable de familia, no me hable de relación, no me hable de muchas cosas que podemos de pronto nosotros llegar a frustrarnos porque no resultan como nosotros las esperamos. Ahora, en este momento es muy importante que usted cierre sus ojos y le pida a Dios de esta manera. Dígale, Señor, yo quiero entregarte todo mi desánimo en este momento, quiero ponerlo delante de tu altar, esta relación que estoy atravesando, este emprendimiento que estoy atravesando, esta situación difícil de enfermedad, este momento familiar que me preocupa, que me tiene completamente decepcionado. Lo quiero poner delante de tu altar, esta situación en específico quiero ponerla delante de tu altar. Tú sabes cuál es la situación que estás atravesando y es justamente esa la situación que debes poner delante de Dios para que Él sea tomando el control. Descansa, respira profundo y descansa. A veces es importante tomarnos un tiempo para descansar. Y qué mejor que poder hacerlo escuchando este mensaje para que podamos recargar nuestra energía y poder entender de algún modo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué hacer con el desánimo? Porque a veces nos quedamos ahí en esa depresión, sufriendo una ansiedad y nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos están maquinando todo el tiempo y no sabemos hacia dónde dirigirnos, qué hacer para salir de ese estado. Algunos incluso nos sumergimos en ese estado y no queremos salir de ahí. Ahora, si este es el caso, es necesario que tú tomes la iniciativa de buscar ayuda. ¿Qué hacer con el desánimo? ¿Cómo podemos afrontar el desánimo?
Y es muy sencillo en realidad. Lo que pasa es que a veces estamos tan inmiscuidos en el problema que no somos capaces de ver las cosas en frío. Nuestras emociones, nuestros pensamientos se apoderan de nosotros y no somos capaces de ver las cosas en perspectiva. Y quiero que leamos un pasaje bíblico. Este pasaje es un poco extenso, así que tiene dos opciones. La primera lo lee conmigo, me sigue en la lectura, o te desconectas de la lectura y te vuelves a conectar cuando yo ya haya terminado. Y esta historia es una historia muy chévere. Me parece que es una historia que incluso pareciera actual por la forma en la que lo relatan. Y es precisamente dos discípulos que van de camino a Emaús. Literalmente así se titula en la Nueva Versión Internacional, Lucas 24 del 13 al 33. Lucas 24 del 13 al 33. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, lo voy a leer de la forma más práctica y luego hago como un pequeño resumen para quedarnos con la historia de una forma más clara. Hoy nos vamos a demorar un poquitico, pero quiero que lo entendamos porque es muy importante. Dice, aquel mismo día, el versículo 13, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, dos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, a unos 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Estamos en el contexto post-resurrección de Jesús. Y bueno, una serie de rumores que ya no vamos a dar cuenta. Dice que ellos estaban a unos 11 kilómetros de Emaús, de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo sucedido. Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Cuántos de nosotros o cuántos amigos tenemos que no nos damos cuenta de absolutamente nada de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Pues este era el caso de Jesús, ¿no? Se estaba haciendo pasar por el desentendido de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Así que Cleofás le dice, ¿usted es el único peregrino que no se da cuenta qué es lo que está pasando? Pues Jesús le pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, explíqueme, ¿qué es lo que está pasando? Lo de Jesús de Nazaret, le responde Cleofás. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes son ustedes!», les dijo Jesús, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Imagínense el trayecto tan largo, ¿no? Y Jesús despachándose, hablándoles de todo el contexto, de toda la historia, todo lo que había sido escrito acerca de Jesús. Versículo 29, pero ellos insistieron, quédate con nosotros. Versículo 28, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Es decir, se iba a ir de el lugar donde se encontraban los dos discípulos. Pero entonces los dos discípulos le dijeron, quédate con nosotros que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Versículo 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?
Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Un relato bastante chévere, me parece a mí, porque es la historia de dos discípulos de Jesús que estaban desanimados, estaban aburridos, porque ellos creían que luego de 3 años con Jesús, viendo cómo Él hacía milagros, hacía grandes cosas, creyendo que de alguna manera iba a haber un cambio en su realidad social, en su realidad política, en lo que estaban experimentando en sus vidas, de repente lo ven morir en la cruz. Y se encuentran caminando a Emaús sin ningún sentido, tristes, cabizbajos. Ellos se preguntan, bueno, ¿qué es lo que sigue después de esta gran desgracia? Ahora, ¿cuántos de nosotros nos podemos llegar a preguntar estas mismas preguntas en nuestra vida y en nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que sigue después de este gran fracaso, este momento de decepción, este momento de frustración? Y yo quiero que lo vayamos desglosando, y creo que hay 3 factores importantes para poder nosotros afrontar el desánimo. ¿Qué hacer con el desánimo? Bueno, la primera cosa que debemos hacer es revisar aquello que hablamos. En el versículo 17, déjenme lo busco y se los leo, dice que vienen discutiendo por el camino, les pregunta Jesús. Interesante. Jesús se hace pasar por otra persona y le pregunta a los 2 discípulos, ¿qué es lo que vienen discutiendo? ¿De qué están hablando? Revisa lo que hablas. ¿De qué estás hablando?, le pregunta Jesús. Y ellos están desanimados, tristes, y le dicen, ¿usted no se ha dado cuenta qué es lo que está pasando? Y empiezan a hablar. ¿De qué? Justamente de aquello que de alguna manera era negativo dentro de toda la historia. ¿Quieres trabajar el desánimo? Revisa aquello que tú hablas. ¿Cómo es la manera en la que tú te expresas acerca de lo que te está sucediendo? Cuidado con las cosas que repites una y otra vez, porque esto era lo que estaba pasando en este relato. Jesús les pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y ellos tienen la noticia de que hubo una resurrección por parte de Jesús, pero ellos no se concentran en eso, sino que se concentran en que es que teníamos una persona que nos iba a rescatar de donde estábamos, que considerábamos sería el próximo rey de Jerusalén, y murió. La tragedia de su muerte, pudiéndose enfocar en la resurrección, estaban enfocados en la muerte de Jesús. ¿En qué te enfocas tú cuando estás atravesando problemas? ¿En el problema como tal o en soluciones? ¿En el problema o en cómo ese problema está sirviendo para que nosotros podamos crecer como personas? Ellos tienen la buena noticia de la resurrección de Jesús, pero aún así ellos deciden centrarse en creer que Jesús murió y toda la esperanza que teníamos está perdida. Ellos se están intoxicando de sus palabras. Hay un problema cuando el dolor se apodera de tus conversaciones. Cuando tú no hablas desde el empoderamiento, desde la creencia, la expectativa, la esperanza, y empiezas a hablar desde el dolor. La forma en la que te expresas puede cambiar completamente tu realidad. Eso yo ya lo he hablado anteriormente. Ellos estaban mucho más dispuestos a hablar del ayer y no de lo que iba a pasar mañana, o lo que estaban experimentando en ese momento. Tenían a Jesús al lado y no eran capaces de reconocerlo. Increíble, ¿no? Comienza a hablar palabras de vida sobre aquellas cosas que estás atravesando. Esa es una invitación. Comienza a hablar palabras de vida sobre lo que estés atravesando. Te quedaste sin trabajo. Empieza a proferir palabras de vida. Voy a conseguir trabajo. Empieza a salir y busca trabajo. Sé creativo. Busca estrategias. Internet ahora te da muchas opciones para que tú puedas conseguir un empleo. Estoy atravesando una situación compleja en mi trabajo, en el estudio.
Empieza a creer que esas cosas van a cambiar y eso te va a dar la perspectiva correcta para que encuentres las soluciones. ¿No te gusta lo que estás viviendo? Entonces cambia cómo te refieres a ello. La manera en la que hablamos de las cosas es determinante para saber cómo vamos a afrontarlas. Y hay algo que siempre, de alguna manera, yo creo que ustedes también han escuchado en mi vida, es una realidad, y es que siempre me han dicho que las palabras tienen poder. El poder de las palabras. ¿Cuántos de ustedes creen realmente que las palabras tienen poder? Que atraemos lo que queremos con palabras. Hay veces que hablamos tanto sobre un problema que cuando terminamos de hablar de ese problema estamos drenados emocionalmente, nos sentimos por el piso. Y eso no es a lo que fuimos llamados. Y lo peor de todo es que terminamos esa conversación, estamos en una reunión social, nos encontramos con un amigo en la calle y nuevamente empezamos en ese círculo vicioso de volver a hablar del problema y enfocarnos en nuestro dolor y intensificar. Es como si tuviéramos una herida abierta y empezáramos a meter el dedo en la herida. Eso no tiene ningún sentido, muchachos. Un tip que les puedo regalar para poder afrontar mejor la forma en la que nos expresamos acerca de los problemas es hacer un pequeño ayuno de un tema de conversación. Si hay algo en lo que de pronto tú sientes que puedes llegar a manifestarte desde el dolor, ahórrate esas palabras, no hables del tema, no lo hables. Deja que pasen unos días y tú de pronto emocionalmente te sientas mejor para poder hablar sobre esa situación. Porque si en caliente nos ponemos a hablar sobre el tema, probablemente las palabras que vamos a expresar van a ser palabras de dolor. Y eso de alguna manera va a profundizar aún más la carga. Está bien que te sueltes, que te desahogues, y eso lo puedes hacer con Dios. Pero con las personas es mejor que tú hables en frío. Porque eso de algún modo te va a dar a ti mismo una imagen correcta de cómo tú afrontas las cosas. Llénate más de el ahora, menos de el ayer y más del mañana. Sin pensar mucho y sin quedarnos mucho en los extremos, porque a veces que nos quedamos mucho en el pasado recordando cosas y a veces nos quedamos mucho en el futuro pensando qué será lo que va a pasar y qué será que viene para mi vida, y eso nos puede llegar a afectar tanto que incluso podemos llegar a sentir ansiedad y depresión. El segundo punto del cual quiero hablar en este espacio es revisar aquello que escuchamos. Si bien es cierto, aquello que hablamos es muy importante, también aquello que escuchamos es supremamente importante. En el versículo 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Jesús en ese momento se cansó de ver esa situación que estaba pasando con los dos discípulos y les dijo: venga, yo los pongo en contexto, les voy a explicar qué es lo que está pasando para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo realmente en este momento. ¿Cuál muerte de Jesús? ¿Cuál decepción? ¿Cuál tristeza? Ustedes deberían estar alegres porque... Y empezó a ponerlos en su lugar. ¿Cuántos de ustedes la mamá en algún momento los puso en su lugar? Bueno, hoy me vas a escuchar. Venís de esta manera, comportándote de esta manera. Bueno, hoy me vas a escuchar y vas a hacer las cosas bien. A veces, por más de que sea doloroso, nos disguste, es necesario. Cuando ya está aburrida por completo de nuestro comportamiento, dice: hey, venga, siéntese y escuche lo que tengo que decirle. Eso es lo que estaba pasando en ese momento con Jesús y sus discípulos. Él estaba, yo creo que cansado de escuchar esa negatividad, y dijo: bueno, me van a escuchar, los voy a poner en el lugar correcto. Ellos venían de escucharse el uno al otro y eso lo único que generaba era una toxicidad. Era imposible que salieran de ese círculo vicioso porque precisamente el uno contribuía al otro para que eso se regara, ¿no?, en todo su ser, en todo el ambiente, en todo lo que estaban viviendo en ese momento, la tristeza, el desánimo. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos con nuestros amigos para entristecernos más, desanimarnos más, en vez de salir de esa situación?
Y el problema es que muchas veces solamente estamos escuchando nuestras propias palabras, lo que nosotros nos repetimos a nosotros mismos. Estoy dolido, las cosas no están pasando como yo quiero. Y eso, de algún modo, no está bien. No tenemos una voz diferente que nos diga, hey, cambia la perspectiva de lo que estás pensando. Y si estamos pensando algo negativo, por ende vamos a hablar algo negativo. Todo está entrelazado. Lo que escuchas sobre una situación afecta la manera en cómo las vemos. Y es lo que pasa cuando, por ejemplo, no sé, hay personas que se sientan a almorzar con el noticiero o se enfocan mucho en visitar de pronto ciertas páginas en internet que hablan de ciertos temas en específico que lo único que generan es una carga emocional negativa, pensamientos desesperados. Todas estas cosas son negativas, nos van a cargar de manera negativa y no están bien. Y bíblicamente dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que es muy importante que las palabras que nosotros busquemos escuchar provengan de Dios. Un tip sencillísimo, a mí me ha servido mucho enriquecer mis prédicas, lo que yo escribo, lo que yo hago. Buscar predicadores que estén en un nivel espiritual mucho más alto para que ellos puedan de alguna manera guiarlo a uno. No solamente estos espacios, no te quedes solamente con los devocionales los martes y los jueves y la reunión los días sábados. Ten tus propios momentos para escuchar aquello que Dios quiere comunicarte. Y cuando haces eso, de alguna manera, cambia completamente la perspectiva de lo que haces. Pero eso no es como que tú, voy a cambiar la perspectiva de lo que pienso. Desapareció el problema, desapareció el dolor. Es una lucha constante, 24/7, muchachos. Constantemente hay que estarlo afrontando. Pensamiento negativo que llega a mi vida, inmediatamente yo tengo que... No, porque es que a ver, ¿qué pasa? A veces nos dicen, no piense cosas malas, piense positivo. Y entonces usted se centra en su programación neurolingüística. Eso es como si yo te dijera, no piense en el color naranja, el de mi camiseta. No piense en ese color. Inmediatamente usted, ¿qué va a hacer? La memoria es acumulativa. Piense en otro color. Entonces dice, voy a pensar en el rojo. ¿En cuál color le dije que no pensara? En el naranja. Pero es imposible que lo borres de tu mente porque de alguna manera yo ya te lo manifesté. ¿Entienden? Eso mismo sucede con los problemas. Si yo te digo, no pienses en el problema, piensa en otra cosa, entonces automáticamente cualquier otra cosa en la que tú quieras pensar lo vas a asociar directamente con el problema. Y eso de alguna manera te va a cargar, te va a llenar de ansiedad, vas a estar en los extremos de pensar mucho en el futuro o en el pasado y no vas a solucionar absolutamente nada. La idea es que tú, cuando tengas esos pensamientos, tú no los omitas, sino que tú tomes el control, ¿sí? Que tomes el control de lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Entonces, tuve un mal pensamiento, tuve un pensamiento tal vez de tristeza, estoy deprimido, lo que sea, ok, voy a escuchar música que me recuerde por qué creo en Jesús. Voy a escuchar una prédica que me recuerde cuál es mi propósito, que me recuerde cuáles son aquellas cosas las cuales yo fui mandado a hacer. No solamente tienen que ser cosas cristianas, también puedes hacer un curso, enfocarte en otras cosas, y eso de alguna manera te va a generar a ti que tú puedas tener tu mente en el presente. ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? Y finalmente, el tercer y último punto es, revisa aquello que estás viendo. Si ven que todo está de la mano, la atención selectiva. Si yo te digo, de alguna manera, concéntrate en lo que les decía, la camiseta naranja. Concéntrense en esta camiseta que yo tengo puesta. Y de repente, en un segundo plano, pasa alguien con una camiseta roja. Como tú estás tan concentrado en lo que yo estoy haciendo y en mi camiseta, probablemente tu mente o tu cerebro no se fije tanto en lo que está pasando en segundo plano. Porque eso es, de alguna manera, la atención selectiva. Permite a la persona que está viendo el contenido procesar los estímulos relevantes, aquellas cosas que nos dicen, hey, concéntrate en esto.
Lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida hemos perdido la oportunidad de ver a Dios en medio de las circunstancias difíciles simplemente porque nos concentramos solamente en los problemas? Estás tan concentrado en tu dolor, en tu desesperación, en tu depresión, en tu desánimo, que te olvidas que Dios también está haciendo otras cosas a tu favor en el mismo momento. Luego decimos que Dios no estuvo en medio de nosotros. Y es curioso porque finalmente, en la última parte del relato, cuando los discípulos olvidaron el problema y entendieron todas las palabras de Jesús, todo ese contexto enorme que les hizo Jesús, ellos finalmente se dieron cuenta y dijeron, wow, ¿tú sentiste también lo mismo que yo sentí? Ese ardor en mi corazón mientras Él estaba hablando, y no fuimos capaces de darnos cuenta antes que era Jesús mismo quien estaba compartiendo con nosotros. Tuvimos el privilegio de compartir con Jesús después de haber muerto y resucitado, y no nos habíamos dado cuenta. ¿Cuántos de nosotros podemos estar tan ciegos en nuestra vida no viendo aquellas cosas que Dios hace por nosotros simplemente porque nos estamos centrando en el problema? Terminas viendo lo que tu enfoque decide. Ves la camiseta amarilla y se te olvida que alrededor pueden haber otro tipo de personas con otro tipo de camisetas que también de alguna manera pueden estar comunicándote algo. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Y qué estás viendo? Muy importante. Hoy por hoy, donde aquí en esta región están sucediendo muchas cosas a nivel político, a nivel social, la preocupación económica, la falta de oportunidades laborales, todas esas cosas nos pueden cargar de una manera negativa. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de nosotros? ¿En qué queremos creer nosotros? ¿Cuál es la perspectiva que vamos a adoptar? Por ahí dicen que en medio de la crisis es donde se generan las mejores oportunidades. ¿Estás pensando en cómo vas a aprovechar las oportunidades o estás inmiscuido en la crisis pensando que, ay no, nos vamos a morir, las cosas no van a pasar? Y eso cambia por completo la forma en la que nosotros afrontamos nuestra propia vida. Esa es la invitación que yo quería tener con ustedes en este espacio. Espero que este espacio haya sido de bendición, que les haya servido. Gracias por conectarse, gracias por compartir, por regalarnos un me gusta. Es muy importante que puedan hacerlo con este espacio, poder llevarlo también a otras personas que les pueda servir. Y nada, esfuércense, es un proceso lento, pero hay que seguir adelante. Lo único que nos resta es avanzar con la mente en el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Él se va a encargar. Dios te dice en este momento, Dios se encarga de tu problema, Dios se encarga de tu situación, y Él de alguna manera va a utilizar todas estas circunstancias que estás viviendo en este momento a tu favor. Gracias por conectarte. Espero que nos podamos volver a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.